Bueno, vamos a continuar en el día de hoy con la tercera sesión. Esta ya sería la última sesión de Viviendo tu Diseño, conociendo y tratando de descubrir y de revelar el corazón de Dios para así poder también conocer cuál es ese llamado, esperanza en gloria para el cual nosotros hemos sido llamados y apartados. Vamos a tener este tiempo de ayuno que se aproxima el día agosto 12. Esto es una continuación a lo que es Viviendo tu Diseño, el tiempo que nosotros vamos a tener de ayuno. Allí les coloco esta lámina para que ustedes puedan tomarle foto y puedan tener así como una sinopsis muy general de lo que se va a tratar estos 40 días, de cuál es esa expectativa que tenemos que empezar a crear en nuestro espíritu para lo que va a ocurrir en el ayuno. El ayuno básicamente con respecto a lo que son los lineamientos, es muy importante que entendamos que hay un poco de libertad en el espíritu, pero básicamente es un ayuno que nos va a llevar a la diligencia. Es un ayuno que busca que nosotros seamos preparados, que se desate sobre nosotros una unción de tabernáculo, como llamo yo, esa unción donde nos preparamos como novia que quiere ver al novio. Entonces sabemos que es un ayuno donde la diligencia forma parte esencial. Yo te voy a contar algo a nivel personal. Cuando yo comencé a preparar lo que iba a ser la directriz a nivel personal de los 40 días de ayuno, ya yo había seteado que dije, bueno, voy a hacer 40 días de líquidos, de jugos, sopas, porque ya lo había hecho en otra oportunidad y de hecho así lo había establecido en mi corazón. Y sin embargo el Espíritu Santo en oración me ha venido inquietando, porque si de diligencia se trata, para mí lo que es más difícil, lo que me hace morir más a mi carne, no es tomar jugo o pasar el día tomando bebidas líquidas. Para mí es seguir el plan de alimentación que había establecido la doctora. Me da una pereza que prefiero pasar hambre que ponerme a poner las hojitas y en ese aspecto es algo que yo tengo que trabajar en mi vida. Y fíjate que ese ha sido básicamente, tenemos que entregar lo que nos cueste. Y lo que a mí me cuesta no es decir, no voy a comer, voy a tomar puro líquido. Lo que a mí me cuesta realmente es seguir los lineamientos y decir, no voy a faltar ni una sola vez al gimnasio. Me cuesta porque implica que yo debo ser diligente. Todo aquello que nos ayude a que con esa diligencia después se establezca un hábito que lo que va es establecer la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra rutina, en nuestro estilo de vida. En nuestro estilo de vida va a glorificar a Dios a la hora de terminar esos 40 días de ayuno. Entonces, la gente me pregunta, ¿de qué se va a tratar? Bueno, hay personas que lo van a hacer como el ayuno de Daniel. Yo en lo particular voy a seguir estrictamente lo que me colocó la doctora, y dejándome y haciendo con esta parte un esfuerzo por ser disciplinada y creyendo que esa disciplina va a producir un hábito de rectitud y que esa rectitud va a producir luz y que a la final terminó el ayuno y se produjo una virtud en mí. Entonces, en función de eso, tú también puedes pensarlo, pero evidentemente debe haber algo principalmente relacionado con la comida. Es decir, si tú quieres ayunar de las redes sociales, excelente. Si tú quieres ayunar del tiempo en la tecnología, o tú puedes hacerlo, pero siempre debe haber el componente de los apetitos, de la alimentación, del quebrantar, de que nosotros veamos que estamos siendo quebrantados, que va a haber un momento en que nuestro cuerpo va a querer pedirte aquello que le gusta, aquel deleite que le gusta, aquel manjar que le gusta, y nosotros vamos quebrantándolos. Pero en lo principal, así es como yo pienso comenzar, les confieso cómo pienso comenzar al menos los primeros 15 días. Si avanzado el Espíritu Santo me lleva a irme a líquidos, me lleva a irme a agua, pues ya yo les estaré comentando. Adicionalmente, por cada día nosotros vamos a tener una especie de mini estudio y una especie de devocional que va a estar siendo compartido, va a ser subido a la plataforma, a la escuela. En la escuela, cuando tú haces tu acceso y entras, ahí tú vas a poder encontrar diariamente uno de estos devocionales que nos van a ayudar y que nos van a guiar. La idea es que vamos a ir creando momentum, vamos a estarnos preparando y esto va a crear un momentum para que en el tiempo, en el calendario hebreo, cuando llegue la fiesta del tabernáculo, se cumpla
cumple el día 40, justamente el 21 y el 22 sería la celebración del Día del Tabernáculo, donde estamos cuadrando a ver cómo hacemos para que tengamos un broadcast live ese día sábado y podamos nuevamente tener un tiempo de ministración. Entonces ya tenemos un sinnúmero de actividades, pues, pero la idea es que vayamos caminando, que vayamos moviéndonos en este mover del Espíritu, que vayamos creando expectativas, que vayamos creando un apetito por las cosas eternales. Si ya le tomaste foto a la plantilla que está ahí en la pantalla, voy a ir avanzando un poquito para irles dando un resumen de lo que nosotros hemos aprendido. Con respecto al diseño que nosotros tenemos. Para aprender a entender nuestro diseño, debemos aprender y estudiamos en la sesión número 1 que debemos descubrir que hay un orden en cada ritmo. Y esto fue una clase maravillosa de la cual posteriormente voy a darte el link para que puedas retomarla porque estuvo espectacular. Luego de ahí hablamos sobre cómo nosotros éramos luz y de ahí fue donde surgió todo lo que tiene que ver y lo que se refiere con las esferas, las 7 esferas, que les doy muchísimas gracias a todas las que ya sometieron sus tareas y enviaron las 7 esferas. Si tú no las has enviado, por favor, antes del día 12 de agosto, que es cuando comenzamos el ayuno, yo quiero tener las 12 esferas. Yo quiero personalmente estar orando por esos propósitos de cada uno de ustedes. Entonces, si por favor, antes del 12 de agosto me hacen llegar sus 7 esferas, es excelente. Recuérdate que las 7 esferas, lo que hablábamos era áreas de nuestra vida donde estamos buscando mejorar y cómo esa mejoría a la final está desarrollando una virtud de reino. Y cuando esa virtud de reino se manifiesta, nosotros estamos manifestando la luz de Cristo a través de nosotros. Hablábamos también de Eclesiastés 3:11 y hubo una de las partes del versículo que brevemente mencioné, pero no lo leímos y lo quiero agregar en el día de hoy con respecto a eso que estudiamos en la primera sesión. Y como dice allí, dice en Eclesiastés 3:11, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Fíjate algo. La eternidad es la visión que nosotros necesitamos ganar. La eternidad es la visión que nosotros necesitamos ganar. Es la esencia con la que nosotros debemos alinearnos para que todo lo que nosotros hagamos en el presente deje un eco que resuene en la eternidad. ¡Wow! Piensa esto. Todo lo que tú haces en el presente, todas las decisiones que tú tomas. Por eso es que la palabra del Señor dice que hasta de nuestras palabras, cada palabra que nosotros hablamos, vamos a rendir cuenta. Porque todo lo que tú haces en el presente va a producir un eco que va a resonar en eternidad. Si puedes escribir eso. Todo lo que yo hago en el presente creará un eco que resonará en la eternidad. Escríbelo, porque solamente esto, debe producir en tu cotidianidad, en tu rutina, un sentido de propósito. Si aún todavía tú sientes, no sé cuál es mi propósito, yo no sé qué quiere Dios conmigo, yo no sé por qué Dios me trajo a este lugar, porque yo no logro ver cuál es el propósito. Pero si tú logras entender, si lo único que tú haces de aquí al resto de tu vida es ser intencional en tu presente, para que todo lo que haga en el presente dejes un eco en la eternidad, basta ese propósito para que nosotros podamos seguir enfocados en la vida. Y es que en algún punto del camino, este es mi concepto, ¿verdad? Y lo comenté, en algún punto del camino nosotros nos hemos vuelto extremadamente naturales. Y nosotros hemos olvidado quiénes somos. Hemos olvidado nuestra esencia. Hemos olvidado de dónde venimos. Porque sabes que si tú lees Eclesiastés 3, yo no sé por qué me cuesta tanto decir esa palabra. Si tú lees el verso que está en pantalla, lo impresionante que dice,
que hay una parte de nosotros, hay una parte de nuestra genética que hay eternidad. ¡Wow! Yo escribiera una parte de mi genética, en una parte de mi genética hay eternidad. Y mientras nosotros como seres humanos no logremos conectarnos con esa chispa encendida de eternidad, si no logramos conectarnos con esa chispa encendida de vida, ¿qué pasa? Que corremos tras rutinas, planes, religiones, sin necesariamente estar conectado con lo eternal. Hablar de Dios es indiscutiblemente hablar de espíritu y de eternidad. Dios es espíritu. Y si yo hablo de espíritu, estoy hablando de que el lugar donde Él se encuentra, el tiempo en el que Él se mueve es eternidad. Si yo hablo de Dios, yo estoy hablando de espíritu y de eternidad. Por eso yo adoro en espíritu y en verdad. Pero si el Padre vive en mí y el Padre ha tomado morada en mí, es porque yo también soy espíritu. Yo estoy conectada con esa eternidad. La genética, parte de mi genética, se mueve en una dimensión de eternidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hemos venido a lo largo de la vida tratando de conocer a Dios y darlo a conocer desde la dinámica de lo racional y de lo natural. Jesús decía, digo lo que escucho al Padre decir, hago lo que Él veo al Padre hacer. Esto nos hace hacernos algunas preguntas. La pregunta o la misma palabra nos está diciendo que Dios es espíritu. También dice que quienes lo buscan, como les decía unos minutos atrás, y quienes le adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces la pregunta sería, ¿qué parte de Jesús veía y escuchaba a Dios? Su espíritu. Jesús vivía las dinámicas mundanales y cotidianas, cumplía todas las tradiciones y rituales, así como todas las actividades humanas de aprendizaje, porque dice la palabra que Él crecía en sabiduría, es decir, Él tuvo que aprender, Él no nació aprendiendo arameo, Él tuvo que aprender arameo. Él tuvo que aprender las dinámicas mundanales, Él tuvo que aprender el oficio de su padre José, Él tuvo que aprender las cosas humanas, no porque era hijo de Dios, Él se desconectó del ramo, del realm, del reino natural. Él se hizo partícipe de nuestra naturaleza, por lo tanto se hizo partícipe de la esfera natural donde nosotros tenemos que operar. Pero cuando Él entró a nosotros, nos abrió la puerta al reino para que ahora nosotros pudiéramos ser partícipes de nuevo de la dinámica espiritual desde donde Él estaba operando, cuando podía ver lo que el Padre hacía y podía decir lo que el Padre decía. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, teniendo el reino dentro de nosotros, vamos a poder tener acceso a esto. Pero aun cuando Él se movía en todas estas actividades cotidianas, sus sentidos espirituales, escúchame esto que yo quiero que quede grabado, los sentidos espirituales de Jesús lideraban por encima de los naturales. Eso significa caminar en dos reinos, en el reino de lo natural y en el reino de lo espiritual. Cuando Jesús le preguntaba, ¿eres tú acaso rey? ¿Qué dijo Él? Mi reino no es de este mundo. Pero eso no quiere decir que su reino no existía. Nuestro reino no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestro reino es el mismo reino de los cielos. El reino de Dios nos pertenece. Nosotros somos esa manada pequeña a la cual a Él le ha complacido darnos el reino. Y ha llegado el momento donde vamos a empezar a ser activados en nuestro espíritu, donde vamos a dejar de concebir a Dios desde nuestra alma y donde vamos a dejar de crear estereotipos humanizados de lo que nosotros creemos que es Dios. Y vamos a empezar a aceptar la realidad de que como espíritu que soy, yo en este tiempo presente me muevo en una realidad mundanal, en una realidad cotidiana, en una realidad rutinaria, pero que hay una parte de mi genética que a mi Cristo ha activado y que me ha vuelto a reconectar con el jardín.
y me ha vuelto a reconectar con el reino. Que yo no necesito ver los Avengers, la película de los superhéroes, para yo poder mirar eso como que wow, mira que eso tan poderoso de alguien que puede cambiar el mundo. Dentro de mí el cielo me ha invadido, yo estoy invadida por el cielo. Mi genética está invadida por la eternidad. Y algo tiene que cambiar, mi familia. Algo tiene que cambiar dentro de nosotros. Cuando empezamos a ser revolucionadas por el concepto, yo me muevo en dos esferas. Y mi esfera natural tiene que verse dominada por mis sentidos espirituales. Porque estamos tan llenos de incredulidad, aun cuando estamos sumergidos en la palabra, estamos llenos de incredulidad. Cada vez que la mente natural gobierna, la incredulidad se pone por encima de lo que es la fe. Entonces es un tiempo, y especialmente creo que este ayuno, porque hay géneros de incredulidad que solo salen con ayuno y oración. Y este ayuno de oración nos va a ayudar a prepararnos para quitarnos de encima estas cosas que desagradan al Señor. Y una de las cosas que desagrada al Señor es la incredulidad. ¿Por qué? Porque a Él lo que le agrada es la fe. Entonces, cuando nosotros tenemos incredulidad dentro de nosotros, mucha de esa incredulidad viene como resultado a veces de mala doctrina, a veces es resultado de experiencias traumáticas, pero a veces es resultado de ser gobernados por lo natural más que por lo espiritual. Y para eso nosotros necesitamos gobernar, dominar y traer a lo natural bajo sujeción. Y cuando lo natural entra bajo sujeción, entonces lo espiritual empieza a tomar gobierno sobre lo natural. Entonces es importante que nosotros recordemos esto que dice esta palabra, que dentro de nosotros, dentro de nuestra genética hay eternidad. Jesús veía y escuchaba, veía a Dios y escuchaba a Dios. Esa es la dinámica donde nosotros queremos movernos. Jesús sabía vivir en el reino natural y ser dirigido por el reino espiritual. Escribe esto. Jesús sabía vivir en el reino natural, pero ser dirigido por el reino espiritual. Y ponte una pregunta al lado: ¿cómo puedo hacer yo para moverme en este ritmo? Este es tu ritmo natural, esta es tu porción, esto es lo que nos pertenece. Jesús sabía conectar el presente con eternidad. Eso hacía que él vivía un ritmo, pero no siempre estaba en una rutina. Y es que aquí está la clave. Si no logramos conectar el presente con lo eternal, todo es cotidiano, todo es banal, como dijo el rey Salomón, todo es vanidad. Si tu rutina no tiene la esencia de lo eternal, todo es vanidad. Dios puso eternidad en ti. Él sembró la eternidad en tu corazón. Cuando nosotros olvidamos que somos un espíritu, que tenemos un alma, que moramos en un cuerpo, ¿qué pasa? Empezamos a vivir fuera de ritmo. Cuando olvidamos que somos un espíritu, que tenemos un alma y moramos en un cuerpo, empezamos a vivir fuera de ritmo. Pues entonces empezamos a vivir de afuera hacia adentro. Queremos vivir de lo natural a lo espiritual. Vivimos desde la naturaleza adámica, que la queremos conquistar, a la naturaleza espiritual de Cristo. Primera de Corintios 15, 45 al 47 dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre del cielo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, hemos recibido este espíritu de vida por medio de Cristo, quien, como sabemos, es el camino, es la verdad y es la vida. Primera de Corintios 15 nos está diciendo que el espíritu que da vida, ¿verdad?, es del último Adán.
Y sabemos que ese último Adán es Cristo, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida. Hemos sido entonces vivificados y hemos sido hechos una nueva criatura. Nuestro espíritu ha sido regenerado, provocando que seamos luz. Somos luz del mundo. En las Escrituras, particularmente en el prólogo del Evangelio de Juan, el logos o el verbo encarnado, a través del cual se hacen todas las cosas creadas, también se representa como ¿qué? Como la luz. La luz que es Cristo nos hizo a nosotros luz del mundo. Y es precisamente nuestra conexión con lo eterno lo que radica allí. El que nosotros estamos conectados en Cristo, que es luz, y nos haya hecho a nosotros luz del mundo, ahí es donde la vida eterna se empieza a manifestar. Hace poco, cuando yo les comentaba que estaba tratando de instalar el internet con el cable, no era cable, era el otro, fibra óptica. Era la fibra óptica. Y yo le preguntaba al señor que estaba haciendo la instalación y le decía, ¿y qué es la fibra óptica? Y él me decía, no, es un cable donde toda la información viaja a mayor velocidad. Y yo le dije, ¿cómo viaja la información? Y él me dijo, esos son cables y adentro de esos cables todo lo único que viaja es luz. La luz contiene data, contiene información. Y esa luz viaja y se reproduce en otro lugar. Y cuando él decía eso, yo dije, se vino a mi corazón, wow, el Espíritu que da vida. Cristo es luz. Esa luz que está depositada en mi espíritu cuando se traspasa a mi alma está siendo una conductora de información, una conductora del cielo, una conductora. Lo que sucede en el cielo ya nuestro espíritu lo sabe, porque en nuestro espíritu está depositado el Espíritu de Dios, pero nuestra alma necesita todavía ser rasgada de velos de incredulidad para que pueda permear la información que esa luz quiere viajar y que esa luz quiere traer. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, que nuestra conexión con esto eternal viene dado por medio de ¿qué? Viene dado por medio de Cristo. Él quiere que nosotros seamos ¿qué? Un instrumento que refleja la luz de Cristo. No podemos producir luz por nuestros propios medios, sino que la vida del Espíritu que da vida es la que produce luz en nosotros y es la que forma en cada uno de nosotros, o en esta forma es que nosotros vamos a poder entender y movernos y entender las dinámicas espirituales. Primera de Corintios 2:14 nos dice así, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen como espiritualmente. También dice el 15:47 que el primer hombre es de la tierra, como se los leí hace unos minutos, es decir, terrenal, y el segundo hombre del cielo. Nosotros hemos espiritualizado lo natural por medio de la religiosidad. Eso es lo que nosotros a veces llamamos espiritual. Es cosas naturales que hemos espiritualizado, en vez de hacer lo único que nos queda por hacer, y es crucificar nuestra naturaleza, nuestro hombre natural, de manera que vivamos en conformidad, como dice el libro de Gálatas, más no vivo yo hoy, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que murió y dio su vida por mí. ¿Sabes qué? Vivir por fe es vivir como un justo, como un justificado. Es vivir nuestra vida natural, escucha esto, vivir por fe es vivir nuestra vida natural desde la realidad espiritual. ¿Cuántos estamos viviendo por fe? Vivir nuestra vida natural. Vivir por fe es vivir nuestra vida natural desde la realidad espiritual. Escucha esto. Cualquier cosa diferente a esto va a arruinar nuestro ritmo. El ritmo que nosotros necesitamos encontrar lo encontramos en la fe.
Y lo que es más aún, lo que es aún muchísimo más interesante es que la fe viene de qué? Viene de oír y de oír la palabra de Dios. Es justamente el oído lo que provoca que nuestro corazón navegue mares de fe o ande en desiertos de incredulidad. Lo que entra por tus oídos te va a llevar o a los escenarios de fe o te va a llevar a los desiertos de incredulidad. Jesús escogió escuchar la voz del Padre y eso activó su caminar en fe. Caminó como un justo porque escogió escuchar la voz de Dios. Así que hablar de fe es hablar de la palabra de Dios, la cual también es espíritu. Yo quiero mostrarte este gráfico que es un poco cómico, pero así lo vi en mi corazón. Y te voy a contar cómo salió este gráfico. Estábamos mi esposo y yo caminando y de pronto en esa estábamos subiendo como un cerrito, algo así. Estamos como en un bosque. A nosotros nos gusta mucho eso, un sábado en la mañana. Y cuando nosotros estábamos andando, el Espíritu Santo empezó a hablarme sobre cómo dentro de nosotros hay como 3 caminos. Y era una forma que yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo que me ayudara a explicarle a Vanessa lo que significa que en ella hay eternidad. Y explicarle que ella es un espíritu que tiene un alma, pero que mora en un cuerpo. Y aunque es fácil de decir, y esto es algo que le estoy diciendo desde 5º grado, cuando me tocó enseñarle la materia de biología, y antes de enseñarle la parte biológica, yo quise enseñarle lo que significaba primero ser espíritu. Siempre es algo que busco cómo perfeccionar en la enseñanza. Y yo podía ver en mi corazón como 3 caminos. Y yo veía un camino, que es el camino de un río donde había vida. Era un río donde al lado de ese río había un árbol plantado al lado de ese río que representa la vida de nosotros. Y ese árbol, mientras esté plantado al lado de ese río, empieza a vivir, empieza a florecer. Su hoja no se cae. Cada tiempo da su fruto. Entonces, todo ese río, ¿verdad?, está contenido en una parte, en un segmento de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y así se lo he ejemplificado a Vanessa. ¿Está contenido dónde? Está contenido en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es un río lleno de luz, lleno de vida, lleno de información. Después, ¿verdad?, nos encontramos que hay como un tercer camino. Y ese segundo camino, que es el camino que está en el medio, es un camino que nosotros llamamos el alma, donde está lleno de lo imaginé como una carretera asfaltada, una carretera que está hecha por hombres, una carretera que todavía no está terminada, que está bajo construcción, una carretera donde algunas personas tienen más hoyos que en otras tienen más atajos que en otras, pero que a la final está hecha por el hombre. A la final es necesaria que en esa carretera entre algo que se llama la palabra. Y cuando la palabra empieza a permear en esa parte del medio, en esa parte del alma, la palabra entra como una semilla, pero sale como una espada. La palabra entra en forma de semilla y empieza a ser poquito a poco, por medio de la transformación, no solo empieza a reedificar y a transformar esa carretera y a construirla y a terminarla, sino que empieza a dejar correr el agua que estaba en el espíritu, empieza a permearse, empieza a lavarla, esa agua empieza a lavar el alma. Como le dijo Jesús a sus discípulos, en la palabra ya los ha limpiado, la palabra ya los ha lavado. Cuando esa palabra, ¿verdad?, empieza a limpiar, empieza a lavar, empieza a cambiar la condición en la que está nuestra alma, y empieza esto que comenzamos a hacer con nuestras propias manos, empieza el Señor ahora a ser el alfa y empieza a ser el omega. Y luego hay un tercer camino, que ese camino yo lo represento como un terreno que es un poco áspero, un poco árido, que tiene lugares altos, que representan orgullo, rebeldía, que representa idolatría, la forma en cómo nosotros queremos vivir la vida a nuestro propio estilo, que es básicamente el cuerpo. Pero el cuerpo en realidad no hay mucho por hacer en él. Lo único que podemos hacer con el cuerpo es
crucificar los deseos que éste produce y convertir esos lugares altos en los lugares de mayor adoración. Lo que antes era un lugar de egolatría, lo que antes era un lugar donde yo adoraba a otros dioses, ahora se va a convertir en un altar para Dios. Así es como nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el espíritu que da vida, ¿verdad?, toma autoridad sobre la carne que nada aprovecha. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, escucha esto, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú produces una atmósfera de fe y tú creas un reino que es una atmósfera donde tú te puedes mover, que justamente es la atmósfera donde el reino opera. Todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios operan en la fe. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir nuestro diseño y nosotros fuimos diseñadas a vivir por la fe. Nosotros fuimos diseñadas a ser partícipe de la naturaleza divina de Cristo. Nosotros, gracias a Cristo Jesús que nos lavó con su sangre y que nos dio un nuevo nombre, nosotros somos partícipes de lo eternal y necesitamos activar esa capacidad de nosotros de poder ver con nuestros sentidos espirituales, de que los ojos de nuestro corazón sean verdaderamente abiertas para que podamos verdaderamente obtener el mayor provecho de este diseño hermoso en el que ahora nosotros hemos sido plantados. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, más que una espada de doble filo, dice la palabra en Hebreos 4:12, y dice que ella entra a partir el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y llega a niveles tan profundos que nos dice Hebreos que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vivir una vida rítmica implica vivir por fe. Eso requiere vivir basado en la palabra. Es lo que es básicamente lo que va a dividir lo natural de lo espiritual. Si tú vives por fe y tú vives basado en la palabra, entonces Hebreos dice que la palabra va a dividir el alma del espíritu. La palabra es lo que te va a dividir lo natural de lo espiritual, lo almático de lo espiritual. El problema de vivir de afuera hacia adentro, como lo llamo yo, es que vivimos basado en la mente carnal y no en la mente espiritual. Romanos 8 es un verso que a mí me gusta mucho y está en el verso 6 y dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ahora, yo te voy a decir algo. Cuando yo leía este verso, yo siempre lo asociaba con las cosas de la carne malas, ¿no? Que si el adulterio, las fornicaciones, los apetitos y todo esto. Pero un día el Señor, cuando me estaba hablando de cuando tú tienes la mente puesta en la carne, me dijo, la religión hace que tú pongas tu mente en la carne. El perfeccionismo hace que tú tengas tu mente puesto toda en tu carne, en lo que tú puedes hacer en tu dependencia. El afán hace que tú tengas la mente puesta en la carne, porque no tienes la capacidad de depender de mí para que mi poder se manifieste y se perfeccione en tus debilidades. Entonces mira que a veces nosotros miramos estos versos y los leemos como algo de que tener la mente puesta en la carne es tener la mente puesta en los deseos. Pero todo lo que nos lleve a nosotros a la independencia es tener la mente puesta en la carne. Todo lo que nos lleve a nosotros a intoxicarnos en los pensamientos, a pensamientos tóxicos, nos lleva a poner nuestro pensamiento en la carne. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mente puesta en el espíritu, ¿qué es? El espíritu es vida y el espíritu es paz. Entonces hay un ritmo en nuestro espíritu, hay un ritmo en tu espíritu y en tu corazón. Pero para eso debemos conectarlo con la eternidad. Como seres humanos, Dios nos diseñó, como ya les dije, somos un espíritu que tiene un alma y que mora en un cuerpo. Hay una parte de la parte externa de nosotros, hay un estudio muy importante que yo hice que hablo sobre los 3 atrios del tabernáculo que explica lo que significa nuestro diseño. Y es muy importante que tú tomes este curso que está se llama el curso Hijos y Herederos. Y hay una clase que se llama El Tabernáculo, un modelo para ir tras el corazón de Dios.
Entonces yo te recomiendo que tomes esa clase. Pero mirando un poquito este cuadro, vamos a poner en comparación qué hace la carne, qué se debe manifestar en la carne, qué se debe manifestar en el alma y qué se debe manifestar en el espíritu. Primero, en la carne, al final del camino, debe desarrollar un carácter. Nosotros debemos caminar en el espíritu, es lo que la carne debe hacer. Debe sujetarse al espíritu, por lo tanto, debe caminar en el espíritu. Eso va a desarrollar carácter. Mientras que en el alma empieza a asumir empieza a asumir un principio. Nosotros somos seres responsables, somos responsables por nuestra escogencia. Acuérdate que en el alma está tu voluntad. Entonces, el principio que se debe establecer en el alma, si en la carne debo aprender a caminar en el espíritu y eso desarrolla mi carácter, en el alma lo que yo debo aprender es que yo soy un ente responsable porque soy un ente de escogencia. Y el espíritu está diseñado para la intimidad. El espíritu está diseñado para la intimidad. El alma debe ser renovada para que pueda operar como un ente responsable de escogencia que produce vida. Si tú eres un ente responsable que escoge vida, vas a producir vida y vas a manifestar el espíritu de hijo. Y la carne está diseñada ahora porque nacimos de nuevo en Cristo. ¿Para qué? Está diseñada para caminar en el espíritu. Eso trae como consecuencia que la carne debe aprender el principio de obediencia por amor y gracia. Cuando nosotros queremos obediencia sin gracia, es religión. ¿Ok? Entonces, obediencia por amor combinada con la gracia, en eso se debe ver sumergida, ¿verdad? Nuestro hombre exterior. Nuestro hombre interior, el alma, debe aprender a manejar, a ser un maestro de la ley de la libertad. Debe entender que su responsabilidad, por sobre todas las cosas, es que tú tienes que estar entrenado a qué haces con tu libertad. El mayor regalo que tú le puedes dar a tus hijos no es la escuela, no es la universidad, y eso es valioso, pero es que tú le entrenes a qué hacer con la libertad, cómo manejar sus emociones, cómo manejar la libertad. La intimidad, por su parte, es desarrollar todo lo que tiene que ver con los aspectos de la santidad. Recuerda esto, la rectitud es un regalo, pero la santidad es una escogencia. Entonces, ahí nosotros como seres responsables, cada vez que escogemos consagrarnos más, como hablamos un poco en la clase pasada, nosotros estamos produciendo esa vida de rectitud. ¿Ok? Por supuesto, en la carne se manifiesta el hombre exterior, en el alma se manifiesta todo lo que tiene que ver el hombre interior que va creciendo, y luego, por supuesto, tenemos la parte del espíritu. Lo externo va a moldear ¿qué? Comportamientos. El alma debemos centrarla en trabajar en los deseos y en el espíritu del hombre trabajamos las intenciones del corazón. Y aquí está algo que es fundamental, porque si tú no miras esto y no entiendes que estas son 3 áreas en nuestras vidas que debemos aprender a crecer y a madurar, lo que sucede con la mayoría de las personas es que la gente busca métodos de autoayuda porque desean cambiar el hombre exterior, desean cambiar el comportamiento. Pero si tú no traes la palabra del Señor, cortante como espada de doble filo, que separa lo natural de lo espiritual, y tú no lidias con los deseos, mientras los deseos estén allí, la misma concupiscencia de nuestra carne siempre nos va a llevar a querer estar lidiando con las tentaciones. Entonces es precisamente la transformación del pensamiento lo que hace que los deseos sean transformados, hasta que llega un momento que tú dices, yo deseo hacer la voluntad de mi Padre, que era lo que sucedía con Jesús. Ahora, hay otro momento en el nivel de crecimiento espiritual donde tú dices, ok, ya yo no me enfoco en el comportamiento. Cuando somos bebés espirituales, lo único que miramos es el comportamiento. Ay, no voy a hacer esto porque no quiero pecar. Ay, voy a cambiar esto porque ahora soy cristiana. Ay, no voy a... Todo lo que fijamos es en comportamiento. Y está bien, hay que comenzar por algún lado. Llega un momento donde nosotros empezamos a darnos cuenta y dice, ¿y de qué sirve que yo vaya a hacer un ayuno, verdad? Pero si yo en verdad no estoy, como habla
habla la parte de Isaías 58, si yo en verdad estoy cuidando lo que sale de mi, lo que entra por mi boca, pero no estoy cuidando lo que entra por mi boca, ¿de qué me sirve a mí un ayuno? ¿De qué me sirve ayunar si yo no cuido tanto lo que entra como lo que sale? Porque lo que sale está saliendo del corazón. Y si yo verdaderamente lo que quiero es rendir mi vida, mi ser completo, entonces yo lo único que necesito es entender que tan ayuno es el no comerme algo que me produzca deleite o que me produzca placer, como también el que de mi boca no salga palabra que rompa y quebrante la ley de la libertad y que cause juicio, crítica, etcétera. Y por supuesto que tenemos que en el espíritu es donde queremos que la lámpara del Señor alumbre el espíritu. La lámpara del Señor va a alumbrar nuestro espíritu y va a traer ¿qué? Va a traer a flote las intenciones. ¿Tú sabes por qué tú hiciste eso? No, Señor, bueno, porque yo... No. ¿Por qué lo hiciste? Y muestra las verdaderas intenciones. Entonces, cuando las verdaderas intenciones son reveladas, eso es la parte más hermosa. ¿Por qué? Porque es el momento donde tú te arrepientes totalmente. A veces nos arrepentimos por un comportamiento. Ay, Señor, hice mal. Ay, le respondí mal a esta persona. Ay, pero de pronto el Señor te dice, sí, pero no solo respondiste mal, sino que cuál fue la verdadera intención. Cuando las intenciones se revelan, hay liberación. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar siempre, cuando las intenciones son reveladas, tú llegas a las raíces de la mayoría de los problemas. Entonces, esto es importante y para esto la lámpara del Señor es lo que alumbra el espíritu. Fíjate algo interesante que David decía, y a mí me gusta orar esto: Señor, alumbra mis tinieblas. Señor, perdóname por los pecados que me son aún ocultos. Porque para eso es que básicamente el Espíritu del Señor se mueve en nuestro espíritu y discierne y te lleva a discernir cuáles son las intenciones del corazón. Bueno, voy a adelantar un poco más. Entonces sabemos que la parte externa es cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que la parte externa, por lo general, tratamos de regirla por medio de métodos. Mientras que la parte del alma no opera con métodos ni formas. Tú puedes tener una forma correctiva en un principio con un niño y eso te va a funcionar como hasta los 7 años de edad. Pero cuando el niño entra a una edad de entendimiento, tú necesitas implantarle principios espirituales. ¿Cuáles son los principios que tú estás quebrantando? Y esos principios, guardar los principios. Cuando dice guardar la ley, ¿qué es guardar la ley? Es guardar los principios espirituales que están dentro de la ley. Mi esposo me gusta mucho porque él dice que la Biblia es un libro lleno de principios envuelto en gracia. Eso no quiere decir que la gracia nos da permisividad para quebrantar los principios como muchas personas piensan, sino que nos empodera para vivir la vida con principios. No sé si hace sentido. A veces tenemos este concepto de que Dios me va a perdonar. Yo voy a quebrantar todos los principios. Ay, pero yo me arrepiento rápido porque Dios me perdona. Eso no es gracia. Eso es sinvergüenzura. Gracia es que te da la fuerza. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir una vida de principios. Pero el reino de los cielos está lleno de principios espirituales. La Biblia está llena de principios. Cuando tú no entiendes los principios espirituales, tú sigues método. Voy a diezmar y a pactar, voy a sembrar la palabra. Eso no tiene nada de malo. Bueno, tienes que verla. No voy a repetirlo porque les voy a dejar con ese gusto. Hay una clase donde explico cuando tú haces algo por una ley y a la misma vez haces otra cosa que contradice la misma ley. La ley de la siembra y la cosecha. Tú dices, ok, yo voy a sembrar, voy a pactar. Eso no tiene nada de malo, pero no tienes el entendimiento de que por encima de la ley de la siembra y de la cosecha hay otra ley que es la ley de la libertad, que es la ley de la misericordia, de la gracia por la cual nosotros fuimos y entramos en un pacto de adopción, ¿verdad? Entonces a veces nosotros pactamos, llevamos la ofrenda, diezmamos y decimos sí, pero ¿qué sucede? Que inmediatamente lo otro que nosotros hacemos es que hablamos mal de un hermano, criticamos, no perdonamos, tenemos falta de perdón. Esas dos, la misma ley que tú estás usando de la ley de la siembra y la cosecha para tener incremento en tus finanzas es la misma ley que te está robando y creando un saco roto, ¿ok? Producto de tus relaciones. La palabra está llena de principios. Cuando nosotros no entendemos los principios, somos ciegos. Seguimos el método. Hay que diezmar, hay que pactar. Y no sé por qué le he agarrado con ese ejemplo, porque la verdad soy fiel creyente del diezmo, del pacto, de las primicias, de todo. Pero es porque a veces seguimos métodos, pero no entendemos cuál es el principio espiritual que está detrás. Cuál es el principio de incremento. Cuál es el principio de santificación para santificar el remanente. No lo entendemos. Nada más vamos como borreguitos y lo hacemos. Pero llega un momento donde nosotros empezamos a entender
los principios. Y luego, por supuesto, la parte de la intimidad, que es cuando nosotros somos amigos de Dios y ya no solo se revelan los principios que como siervos y mayordomos y señores de la casa nosotros recibimos, sino que se empiezan a revelar los misterios de por qué quiero hacer esto, de cuál es el plan que tengo con esta nación. Empiezan a revelarse todo lo que tiene que ver con los misterios. Luego tenemos, en la parte exterior tenemos todo lo que tiene que ver con el cerebro, pero en la parte del alma está la mente natural y en la parte del espíritu están los sentidos espirituales o la mente espiritual. La mente natural debe ser transformada por medio de la palabra. En la parte del hombre natural, vemos que todo lo que es externo es sencillamente natural. En lo que es el alma es natural y espiritual. Ahí se mueven las dos. Por eso es que dicen que cuando el alma decide con quién se va a ir, ahí ya ganó. Si el alma decide, me voy con la carne, si tú estás en una situación ahorita emocional difícil y tus emociones empiezan a gobernar, y tu emoción se quiere ir con el apetito de la carne, dos contra uno. Pero si tú, independientemente de tus emociones, tu convicción te hace mantenerte en la palabra y te vas hacia el espíritu, entonces son 2 contra 1. Siempre me explicaron eso de niña y me gustó mucho de cómo se ponían de acuerdo. Entonces, en la parte externa, nosotros tenemos que la obediencia representa, así como te acuerdas que estaba en el atrio, ¿verdad? Estaba el atrio exterior y en el atrio exterior que se producían todos los sacrificios. En el atrio exterior era donde se traían todos los sacrificios. De eso yo les expliqué en Hijos y Herederos. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros presentamos en el atrio exterior que representa nuestro cuerpo? En el atrio exterior nuestro sacrificio es obediencia por amor. Esa obediencia por amor se convierte en adoración. Entonces allí nuestra voluntad se convierte en una alabanza y entramos por sus atrios con alabanza. Nuestra obediencia, imagínate eso, nuestra obediencia a la final es el sacrificio que se presenta como en ese lugar exterior, ¿ok? El alma por su lado debe aprender a permanecer y a estar sujeta. A permanecer y a estar sujeta. Esta es la parte más difícil, permanencia y sujeción. Y en el espíritu, intimidad. La parte externa perece, la parte interna o nuestro hombre interior afecta la eternidad. Todo lo que tú hagas, todas las decisiones que tú tomas afecta la eternidad. Y la parte de la intimidad, ¿verdad? Es esa parte que nunca cesa, que nunca se acaba, es donde está la vida, ¿ok? Vida eterna. La parte externa muchas veces nosotros podemos entender, razonar la palabra y el Señor tenía muchas veces cuando la persona se movía, éramos naturales por medio de parábolas. Pero cuando ya nosotros somos lavados por la palabra, nuestra alma empieza a tener entendimiento, pero en el espíritu se revelan los misterios. En la parte externa se deben visualizar, se deben ver, evidenciar los 9 frutos. Y en nuestro hombre interior se debe ver reflejados los 7 pilares Shayil que estudiaremos más adelante. Pero en nuestro espíritu están las lámparas del Señor, están los 7 espíritus de Dios. Nosotros debemos aprender a crucificar la carne, pero debemos aprender a rendir nuestra voluntad y debemos aprender para que de esa manera se pueda vivificar el espíritu. Debemos aprender a negar la carne, pero debemos aprender a transformar nuestra mente para que la verdad regenerada se pueda y la vida regenerada se manifieste. Lo externo es el atrio exterior. El alma representa el atrio interior y el espíritu representa el lugar santísimo. Lo externo es el camino. Interno, el atrio medio es la verdad y lo interno es la vida. Si nosotros aprendemos a entender esto y si nosotros empezamos a entender esta área de nuestra vida, cómo nosotros fuimos creados, cuál es nuestra genética, cuál es nuestra condición, cuál es nuestra característica, nuestra fisonomía física, espiritual y almática, nosotros vamos a aprender a caminar en diseño. Aprendimos también que nosotros somos una alabanza. Aprendimos que nuestra generación, nuestros hijos representan a una generación. Así que una de las personajes que quizás pueden abordar, estudiar mucho, es el personaje de David. Y ayer yo les comentaba que muchas cosas me llamaron la atención de David, pero que la principal que me llamó la atención es la adoración.
Porque verás, te voy a decir algo, muchas veces cuando nosotros nos hablan de propósito, mira, ¿cuál es tu propósito? Yo no encuentro mi propósito, yo quiero saber cuál es mi propósito en la vida. Nosotros asociamos la palabra propósito con 1000 cosas diferentes, carrera, fundaciones, ministerios, pero pasamos por alto que el principal propósito es tan solo ser adoradores. Dios desea que seamos como David, quien encontró su llamado. David, antes de ser hecho rey, primero encontró su identidad como adorador. Antes de encontrar su monte de gobierno, primero entendió su llamado como adorador. En el momento en que nosotros entendemos nuestro llamado como adorador, ¿sabes qué? Ya hemos encontrado nuestro ritmo. David estuvo en la capacidad de crear su propio diseño. No solo conquistó todo lo que tenía que conquistar, sino que él estableció un nuevo diseño. Él estableció un nuevo diseño y ese diseño yo lo llamo un diseño de reforma. Y a mí me gustó una vez que a mí me invitaron a una prédica, a predicar en un taller de reforma en la iglesia Arde y ellos usaron esta frase oro. La reforma la expresaron con estas siglas oro, que significa orden, reforma y obediencia. La vida de David estaba caracterizada por una vida que traía obediencia, que le entregaba al Señor lo que le costara, que ese es el tipo de ayuno que queremos. Cuando el tipo de ayuno que nosotros estamos propiciando es un ayuno que entregamos lo que nos cuesta, es un ayuno que está tratando de ir tras el corazón de Dios. Esto es algo para mí muy importante. David trajo una reforma en la adoración. Y esto lo hablé la clase pasada y también lo hablé en el curso El dominio propio de Sata Destino. Y aprendimos un principio de vida de David que se los mencioné y que tienen que guardarlo y que es que la adoración consiste en que nosotros ascendemos en adoración para descender en guerra o en conquista. La clave de la promoción de David fue entender que su único propósito era ser adorador. Lo demás eran añadiduras. Cuando tú te estás desempeñando o cumpliendo en tus asignaciones presentes como un buen siervo, como un buen mayordomo, el cumplimiento de esas funciones van a traer promoción a tu vida. Por eso la palabra siempre nos dice, siervo fiel, me fuiste fiel que en lo poco, ¿qué sucederá? Entras al lugar de incremento. Nosotros nos colocamos en un lugar de influencia y de promoción cuando somos buenos siervos. Pero cuando nosotros somos adoradores, ¿sabes qué? Nos colocamos en una posición de conquista. Como David, él se colocó en posiciones de reinado. Es imposible que nosotros tengamos una investidura de reyes si no hemos encontrado el ritmo que nosotros tenemos como adoradores. Cuando nosotros hablamos de David y de la generación de David, nosotros estamos hablando de una reforma en la adoración. Qué hermoso eso. David fue aquel que estableció un nuevo diseño. Él trajo un nuevo diseño. En el tiempo de su reinado, David instituyó una nueva forma de adorar, 24/7. En esto vemos una cadencia, vemos un ritmo. Levantó un tabernáculo. Eso es un diseño de Dios y hay tanto por estudiar del tabernáculo. David había librado muchas batallas con estrategias del cielo. Dios le entregó demasiadas estrategias para ganarle a sus enemigos. Pero ¿sabes qué? Dios le entregó a David un diseño que le aseguró su dinastía para siempre. El diseño del tabernáculo no solo trajo honra al Señor, sino que trajo honra a David. La adoración no solo trajo exaltación a Dios, sino que trajo exaltación a David mismo. Porque David logró asegurar que de su trono siempre iba a haber un heredero. Con la misma magnitud con la que David honró a Dios, Dios le honró a él. Aprendimos en la sesión número 2 que nosotros somos virtuosas, no solo somos luz, no solamente nosotros somos adoración, sino que somos virtuosas. Y aprendimos en ese círculo que vimos ayer,
aprendimos a ver cómo hay diferentes niveles en el crecimiento de nosotros, cómo debemos pasar de hijos a siervos de pacto, a sacerdotes, a reyes, a apóstoles. Y en algún momento voy a poder profundizar aún mucho más en este gráfico, que todavía estoy trabajando en él y hay algunas cositas que tengo que perfeccionar en comparación con el círculo. Pero básicamente, si tú miras la línea de tiempo, te dice que durante tu tiempo de vida, tú debes aprender a caminar el camino de la responsabilidad. Y ese camino de la responsabilidad te va a llevar a diferentes niveles en tu relación con Dios y en la forma en la que tú te relacionas con Él. Te relacionas como discípulo, después te vas a relacionar como siervo de pacto, después entiendes lo que es ser sacerdote y te relacionas como sacerdote, te relacionas como rey, te relacionas como hijo, y básicamente cada uno de esos niveles de revelación te va entregando un acceso diferente. Un discípulo camina sus caminos, un mayordomo realiza sus servicios y cumple con sus leyes, un señor gobierna la casa, un rey como fue Jesús, pero también fue apóstol, tuvo acceso a sus atrios, un hijo tiene acceso a la presencia. En la medida en que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, se van manifestando estas etapas en el tiempo de nuestra vida, pero en la medida en que nosotros vamos entrando en estos niveles de influencia, también vamos teniendo diferentes niveles de acceso en cuanto a lo eternal. Como discípulos entendemos el reino terrenal, pero luego vamos a entender el reino de los cielos, y luego tenemos acceso a los reinos celestiales, y luego entendemos el Señor nos va llevando a mayores niveles de entendimiento del reino en la medida en que nosotros vamos ascendiendo en nuestra carrera, en nuestro crecer, en el conocimiento de Cristo. Y aprendimos, por supuesto, y vamos a complementar en el día de hoy un poco más en los próximos 30 minutos lo que significa crecer en virtud. Porque a la final todo este proceso de escalerita que nosotros vimos implica crecer en virtud. Y leíamos ayer la palabra que está en el libro de Lucas 2:52, si no estoy equivocada, que dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría, que crecía en estatura, que también lo podemos comparar con crecer además de tamaño en influencia, y crecía en favor. Pero también hay un verso bíblico que nos muestra un poco sobre cómo fue el proceso de crecimiento de Jesús, y está en Isaías 11:2, dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. Todo esto que nosotros estamos viendo acá, todo lo que tiene que ver con esa manifestación en el momento de formación de Jesús, que se ve en la sabiduría, que se ve en el favor, que se ve en la influencia, en el crecimiento, y que se ve además con esta representación de los 7 espíritus del Señor, de la lámpara del Señor. Todo esto produjo en Jesús algo que es lo que nosotros llamamos virtud. La manifestación de estas dos cosas, la manifestación de la sabiduría, la manifestación del Espíritu del Señor y del favor del Señor, desató sobre la vida de Jesús virtud. Ahora, eso no quedó para Jesús únicamente, porque nosotros tenemos que entender que es imposible construir o edificar algo sin virtud. Y Dios no se contradice. Dios dice que nosotros, si somos sabias, fíjate que Jesús crecía en sabiduría. La sabiduría es el elemento esencial para poder edificar. Si no hay sabiduría, tú no puedes edificar. Entonces, la sabiduría, que es el instrumento esencial para la edificación, cuando es la sabiduría que viene de Dios, te capacita a ti en todas las instancias y es lo que te hace a ti una persona virtuosa. Ahora mira este diseño que tú tienes. Tu hija, eres la luz, tú eres alabanza, tú eres virtuosa, tú eres edificadora y tú eres vencedora. Eso es nuestro diseño. Nuestro diseño y nuestro propósito está intrínsecamente ligado con nuestra identidad. Virtud es parte de tu diseño. Para tú poder vivir tu diseño, para tú poder vivir tu propósito, tú primero necesitas convertirte en una edificadora. Tú primero necesitas, por eso si lo primero es edificarte a ti misma y reconstruir las ruinas antiguas y los escombros generacionales,
Y te toma esos 5 años, no importa, no estás perdiendo el tiempo, porque mientras tú te estés edificando, tú estás cumpliendo con tu propósito y estás cumpliendo con tu diseño. Si tú estás edificando tu casa y se te pasan 5 años y tú sientes, ay Dios, y lo único que estoy haciendo es edificando mi casa, edificar tu casa es en realidad ayudarte a caminar en tu diseño. Si tú se te pasan los próximos 5 o 6 años de tu vida edificando a tus hijos y levantando de ellos columnas que van a ser pilares dentro del templo del Señor, que van a ser columnas, que van a ser piedras vivas, y se te va el resto, 5 años de tu vida en esto, pues lo que quiero que tú sepas es que tú estás caminando en tu diseño. Cuando tú estás caminando en ser edificadora, tú estás caminando tu diseño. Para edificar, tú vas a necesitar virtud. Y hablamos de que, hablamos de un espíritu de más que vencedor, ¿verdad? Un espíritu chayil, un espíritu que de conquista. Ahora te voy a decir esto, nosotros podemos ver ese ejemplo de un espíritu más que vencedor. La palabra chayil es usada en el libro de Nehemías para describir el denuedo con el que Nehemías estaba edificando el templo. La palabra hebrea que se describe allí como denuedo es la palabra o el espíritu chayil, que es un espíritu de más que vencedor. Y yo les comenté ayer que esta palabra chayil solo aparece 2 veces en la escritura cuando se relaciona a mujer, una en Ruth y otra en Proverbios 31. Y esto es algo muy interesante, porque para explicar lo que significa la palabra chayil, tú necesitas entender que el Espíritu Santo se mueve en 2 vertientes. Y esto es algo muy importante, porque el año que viene, el año 5779, el año 2019, es un año donde el Espíritu de consejo se va a mover con gran poder. Es un año donde la manifestación del Espíritu Santo va a venir siendo sabiduría. Hemos venido en momentos importantísimos donde la manifestación del Espíritu Santo es el milagro, señales y maravillas. Esto es muy importante y esto es necesario y esto hay que hacerlo, porque básicamente todo lo que tiene que ver con el mover evangelístico va a necesitar de los milagros, las señales y las maravillas, porque recuerda que la mayoría de las veces, los milagros son para las multitudes, pero para aquellos que entramos en la intimidad con el Señor, la manifestación del Espíritu de Dios no es que tú solo puedas hacer milagros, señales y maravillas, sino que tú puedas establecer diseños de reino, y los diseños solo se entregan en la intimidad. Los diseños son solo para los íntimos. Y la manifestación entonces del Espíritu Santo para aquellos a los que les va a entregar diseños es una sabiduría sobrenatural. El año 2019 es un año de sabiduría sobrenatural, donde un espíritu de consejo quiere empezar a reposar sobre la novia, sobre la iglesia, para que salga de la iglesia lo torcido, para que salga de la iglesia lo inmaduro, para que salga de la iglesia el atraso. Ya basta de que el cuerpo de Cristo sea el que siempre llega de último en todo lo que tiene que ser los avances. Es una hora donde el Espíritu del Señor se va a posar con poder sobre la novia, para que la iglesia sin paredes salga a conquistar el mercado laboral, salga a conquistar el marketplace, para que sean ubicados en lugares estratégicos a establecer diseños de reino. Cuando un hijo de Dios descubre los misterios del cielo, establece invenciones que van a venir a cambiar todo lo que tiene que ver con la cultura. Y cuando tú ganas y conquistas la cultura de una nación, tú has transformado la atmósfera de una nación. Mira la nación donde tú vives. Mira la cultura que hay en esa nación. Lujuria, perversidad, todo lo que tiene que ver con una atmósfera demoníaca, con una cultura de oscuridad, con una cultura de perversión. Cuando el reino de la oscuridad se toma las artes, toma los medios, toma la cultura y se establece, automáticamente contamina los aires. Pero cuando un hijo de Dios que reciba un diseño de Dios para tomar los medios, tomar las artes, tomar el entretenimiento, tomar todo lo que tiene que ver con la economía, y les da diseños de reino, ¿qué sucede? Que van a hacer cosas que transformen la cultura. Mira estas grandes cadenas, mira estos grandes negocios de café y de que venden café y que venden tiendas
agendas, cómo patrocinan agendas que van en contra de los principios bíblicos. Y ellos han establecido una cultura por medio de la marca que han gobernado el posicionamiento en la mente del consumidor. Y ese posicionamiento que ellos han ganado, han logrado de que si ellos ahora establecen en su agenda que ellos van a aprobar esta o aquella agenda que va en detrimento de la familia, en el detrimento de nuestra especie, en el detrimento de nuestra sociedad, pero ellos tienen ese nivel de autoridad. ¿Por qué? Porque han alcanzado niveles de posicionamiento. ¿Y cómo se alcanza ese posicionamiento? Porque se ha establecido en una cultura. Entonces, imagínate una iglesia que se mueva en una sobreabundante palabra de ciencia, en una sobreabundante palabra de sabiduría que permita conquistar la cultura. Yo quiero decirte que tú estás haciendo este taller no es de gratis. Tú estás haciendo este taller porque probablemente tú estás en los medios, probablemente tú estás en áreas de donde el Señor te va a usar en todo lo que tiene que ver para producción. Yo hablo vida a todas aquellas personas que están mira, de verdad, en el nombre de Jesús, yo establezco esta palabra sobre personas que se muevan en los medios. Yo declaro que la luz va a invadir los medios, que van a crear guiones, que van a sacar todos estos niveles de cosas horribles que se mueven en telenovela, y vamos a poder establecer nuevas estrategias y nuevos diseños del reino, que se van a plantar colegios, universidades, donde se va a ministrar la palabra del Señor, porque el Shayil de Dios se va a posar sobre la vida de ustedes. Dios te va a dar diseños nuevos para establecer un modelo de iglesia totalmente diferente, donde vas a alcanzar el que nadie puede alcanzar. El Señor te va a dar diseños nuevos, pero Él te dice, yo te entrego los diseños, pero tú debes caminar hacia la intimidad. Camina hacia la intimidad y no dejes de ser responsable, no dejes de ser responsable. Y yo bendigo en el nombre de Jesús cada uno de los talentos que el Señor les ha entregado. Y yo declaro que aún aquel que parece un talento insignificante en tu vida, de ese el Señor va a levantar una gran vara. El Señor va a levantar una vara del talento que tú considerabas que ni menospreciaba, que menospreciabas, que ni siquiera sabías que tenías en la mano, que estabas orándole al Señor, Señor, dime qué hacer, Señor, ¿cómo resuelvo? Y el Señor te dice, ¿qué tienes en tu mano? Ese talento que tienes en tu mano, yo declaro que va a ser usado para el Señor y se va a posar sobre la vida tuya un espíritu de sabiduría. Yo bendigo a todas las personas en este momento, yo bendigo en el nombre de Jesús a la empresa Gold, yo bendigo a la empresa de Alessandra en el nombre de Jesús, y yo declaro que ella va a entrar en un plano nuevo, en un plano sobrenatural, que va a venir ideas de reino, que ella va a ser pionera, que viene un espíritu de creatividad sobre tu negocio y sobre tu empresa, mi hermana, para que tú seas pionera, para que tú te expandas, porque haya una expansión en tu vida. Yo hablo expansión en el nombre de Jesús, que los talentos que están en cada una de ustedes se van a manifestar de forma diferente, que lo que la gente veía como raro, como que tú eres diferente, que la carrera tuya no cabe dentro de la iglesia, pues el Señor va a edificar por medio de ese talento extraño, por medio de esa forma en la que Él te dijo, aún la carrera que tú dices, ¿para qué sirve esa carrera? El Señor va a tomar a esas carreras y esas profesiones para su gloria y para su honra, pero debe reposar sobre nosotros un espíritu Shayil, debe reposar en nosotros un espíritu de virtud. ¿Ok? Bueno, sigamos aquí. Para explicar el Shayil les estaba diciendo que debemos entender que existen dos vertientes del Espíritu Santo. Por un lado sabemos que la sabiduría, y la inteligencia son esenciales para la edificación y el cumplimiento de nuestro propósito como madre, como mujer. ¿Ok? Y tenemos la mente de Cristo. El Espíritu del Señor nos capacita para la edificación. Isaías 61 y Lucas 4:18 nos hablan de que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, y ese Espíritu era lo que lo calificaba, lo capacitaba y lo ungía para las funciones que él estaba llamado a hacer. No podemos hacer nada apartados del Espíritu. La sabiduría y la creatividad, por eso es que estoy hablando palabra de creatividad. Hay una unción creativa que se está moviendo y que está siendo desatada en esta hora. La sabiduría y la creatividad
creatividad están relacionadas en la Biblia. De hecho, la creatividad es una manifestación de la sabiduría. ¿En cómo se manifiesta la creatividad? Por medio de la excelencia, la integridad y la virtud. No es solamente pintar bonito, no es solamente dramatizar, ni el teatro. La creatividad se manifiesta cuando tú haces algo con excelencia, integridad y virtud. Tú estás mostrando creatividad. Cuando tú haces algo con excelencia, creatividad y virtud, tú estás manifestando la creatividad, que es la expresión de la sabiduría. Cuando tú edificas a tus hijos con excelencia, integridad y virtud, tú estás levantando y edificando un templo. Cuando tú diseñas o el trabajo que tú hagas, tú aplicas excelencia, integridad y virtud, tú estás trayendo transformación. No importa la condición de tu trabajo, lleva mañana a tu trabajo excelencia, integridad y virtud, porque si tú caminas en esos tres principios, tú automáticamente estás manifestando la esencia del Espíritu de Yahweh, que es sabiduría. Cuando tú decides, no importa que mi trabajo es mediocre, o que mi trabajo, mi jefe no sirve, o que no importa la condición de tu trabajo, tú dices, Señor, dame de tu sabiduría expresada en creatividad. Es decir, que cuando la gente vea mi trabajo y vea el fruto de mis manos, va a haber excelencia, integridad y virtud. Nunca te vas a quedar sin trabajo, siempre vas a ser prosperada, siempre van a haber pozos que tú vas a poder abrir, siempre van a venir ideas creativas. Mientras más tú entregues, más el Señor te va a dar. Mientras más tú te derrames en tu trabajo, el Señor más te va a promover. Dice la palabra del Señor que el diligente se codeará con reyes, y yo desato esa palabra en esta hora sobre las personas que nos están escuchando. Yo declaro esa palabra sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi esposo, sobre mi hija. Declara esa palabra, tu diligencia, ese espíritu de integridad, esa excelencia y esa virtud te hará codearte con reyes. Hará que nuestra iglesia, nuestra novia de Cristo, se codee con reyes. Oye, nos van a ver naciones que van a llamar gobernantes de naciones. Y yo profetizo esta palabra. Gobernantes de naciones que van a llamar a muchos de nosotros, que van a llamar a la novia de Cristo para pedir consejeros, que ya no van a llamar a babalao, que ya no van a llamar a hechiceros, que ya no van a llamar a magos, que van a llamar a la iglesia entendida y sabia. Es hora de esto, es hora de que el Espíritu de sabiduría se manifieste, y esto es lo que el Señor me ha manifestado con mucho poder para el año que viene. Tú eres una mujer sabia, y la sabiduría no es porque vayas a la universidad, y con esto no te digo que no vayas a la universidad, porque es importante que nosotros podamos cumplir con algunos de los requisitos, ¿verdad?, que a veces son necesarios, y de algo nos ayuda a veces tener el papel, pero la verdadera sabiduría que nosotros debemos buscar es la sabiduría sobrenatural, y la diligencia con la que tú expresas esa sabiduría por medio de la virtud, la creatividad y la integridad, te hará codearte con reyes. La primera referencia en la Biblia, ¿verdad?, sobre una persona que haya sido llenada del Espíritu Santo fue Bezalel. Él, así como nosotras, fue llamado a un proyecto de edificación y de construcción. Dios le otorgó sabiduría sobrenatural para completar el task con excelencia y creatividad artesanal. Dice Éxodo 31, lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría. Eso está ocurriendo en esta noche y yo quiero que tú lo recibas por fe. El Espíritu del Señor te está manifestando en ti. Hay una llenura, una manifestación de la llenura del Espíritu sobre tu vida. Somos del reino. La eternidad está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros y se va a manifestar. Yo declaro que hay contratos nuevos que se van a empezar a mover y nosotros vamos a tener una sabiduría sobrenatural para poder edificar sobre ellos. Y le ha dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano. La palabra maestro, esa palabra allí, maestro, significa virtuoso. Experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Nuevamente, es un virtuoso en todo trabajo artístico. También está Éxodo 35:30, que dice también cómo Moisés, cuando Moisés habló y explicó que habían escogido al nieto de Ur, etcétera, de la tribu de Judá. Entonces, fíjate algo, es muy interesante la tribu que escogieron para esto, pero no puedo desarrollar este tema.
Entonces, es importante que veamos ese punto. ¿Qué significa edificar? Lo vimos antes, que ¿a quién escogió? A un maestro que significa virtuoso. De la misma manera, la mujer de Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, porque es el Espíritu del Señor la que la está entrenando y capacitando. ¿Qué hace virtuosa la mujer de Proverbios 31? El Espíritu del Señor que está sobre ella. El Espíritu del Señor. Así eran como ser llenos del Espíritu Santo lucía en los tiempos de Moisés. El Nuevo Testamento le añade el dunamis, el poder, porque cada creyente por medio de Cristo tiene acceso al reino y por lo tanto el reino a lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo natural para Dios. Tenemos acceso a los milagros y al poder para la liberación por medio del Espíritu. Pero eso no abolió lo primero. Tenemos acceso al dunamis, pero eso no ha abolido que también tenemos acceso a la sabiduría sobrenatural. La palabra chayil combina un sinnúmero de definiciones. Chayil es una palabra hebrea que es rica y poderosa, ¿ok? Sus muchos significados se encuentran en 243 referencias en la Biblia, tales como digno, esencia, excelencia, eficiencia, poder, capacidad, ejército. Yo voy a decirte, cuando la palabra del Señor dice, mujer virtuosa, te está diciendo que tú eres una mujer digna, con esencia, excelencia, eficacia, poder, capacidad, ejército de élite, capaz, con fuerzas especiales, grande, fortaleza, tropa valiente, valor, guerrero, virtud, valor moral, honor, capacidad, preferencia, plenitud, bienes, riquezas, sustancias, actividad, territorio, influencia. Sus tres significados claves, es decir, si nosotros agrupáramos todos estos significados, sus tres significados es poder, riqueza y ejército. Poder, riqueza y ejército. Entonces, Chayil significa virtud, valor de Dios, que es lo que nos capacita como mujeres, como madres, para hacer todas las cosas que estamos llamadas a hacer. Cuando nosotros empezamos a ser edificadas en la virtud, nosotros empezamos a poder crear una cultura de reino en nuestro hogar. ¿Cómo se forma una cultura de reino? Toda cultura de reino tiene los 7 pilares esenciales del Chayil, que es la adoración, la sabiduría, el poder, el honor, el favor, la riqueza y la influencia. Cuando estas cosas están presentes, automáticamente nosotros sabemos que estamos estableciendo una cultura de reino. La ejecución y edificación de todo diseño que el Señor te vaya a entregar en la intimidad va a requerir de sabiduría sobrenatural. La edificación y ejecución de todo diseño, como es el de edificar a nuestros hijos, requiere sabiduría sobrenatural. No podemos seguir implementando métodos. No podemos seguir con autoayudas. Necesitamos sabiduría sobrenatural porque tú no estás, como digo yo, nosotros no criamos hijos, nosotros impartimos. Nosotros criamos animalitos y pollos, pero nuestros hijos, nosotros estamos edificando un templo y para ser buenas edificadoras necesitamos sabiduría sobrenatural. Necesitamos integridad, creatividad y excelencia y necesitamos ser fieles para la ejecución. Recuerda esto que quiero que grabes contigo y lo guardes en tu corazón. Una estrategia nos hace ganar batallas, pero un diseño de reino nos ayuda a salvar una generación. Si tú puedes guardar esto en tu corazón y meditar en esto, una estrategia nos hace ganar batallas, pero cuando Dios te entrega un diseño de reino es para salvar una generación. Dios le entregó un diseño de reino y lo puso en el corazón de David, y David hizo estableció una nueva dinámica de adoración y por medio de él preservó una tribu, preservó un linaje sobre el cual vendría Jesús y por el cual salvó una generación. Lo mismo hizo con Noé cuando le entregó el diseño del arca, entregó un diseño con todo y planos. ¿Y qué hizo eso? Salvó a una generación. Cada vez que Dios entrega un diseño es para salvar una generación. Y quiero ministrar esta palabra que vino acá a mi corazón mientras decía esta frase. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de Jacob?
y las ovejitas moteadas. Jacob se encontraba en un momento de su vida de muchos aprietos. Ya su familia era numerosa, era grande, y se encuentra en una entrada a cierta edad y se da cuenta que ni siquiera tiene los recursos suficientes para poder mantener a su familia. Pero por otro lado, mira a su derecha, mira a su izquierda y dice: no tengo ahorro, no tengo pensión, estoy en una tierra prestada porque esta no es mi tierra. La condición de Jacob era bastante preocupante. Y él se da cuenta que, bueno, que estaba avanzando el tiempo y que se le ha ido la mayoría de su vida o una buena parte de las fuerzas de su juventud pagando una deuda. Pagando deuda y cumpliendo con unos deberes que tenía que hacer, que tenía con Labán. Y cuando llegó su momento, él se acerca a Labán y le pide a Labán que era momento de separarse. Y Dios, con su único talento que tenía en el momento, usó la asignación presente que tenía en el momento. No lo mandó, el diseño que Dios le entregó a Jacob, no lo hizo desperdigarse. No lo hizo que él tenía que dejar abandonada una cosa para poder implementar otra. Lo hizo, lo ayudó a cumplir con la responsabilidad que tenía. Asignó con Labán una nueva estrategia. Le dije: sabes que no me vayas a pagar porque ya esto aquí cambias. Un día tienes una opinión, otro día tienes otra. Un día quieres hacer esto y otra. ¿Sabes qué? Vamos a hacer que todas las ovejitas, que ustedes se saben la historia, todas las ovejitas que salgan rayadas, esas ovejitas van a ser mías. Y Labán sacó las ovejas que ya estaban moteadas dentro de su rebaño y las llevó y las puso a 3 días de separación. Es decir, que necesitaba él de verdad un milagro sobrenatural para él poder producir ovejas rayadas. Y el Señor le entregó un diseño de reino. Y es tan impresionante el diseño. Tú sabes que si tú buscas en el internet la técnica de las ovejas rayadas de Jacob, existe una técnica genética de cómo lo que tú ves influencia tu genética. Es una cosa impresionante el estudio, pero no voy a enfocarme en esto. Yo lo que quiero enfocarme es en lo siguiente. Dios le dio a Jacob estrategias, y yo quiero creer que tengamos la fe para esto. Dios le dio a Jacob estrategias para usar lo que sabía hacer. Haz lo que sabes hacer. ¿Qué sabes hacer tú? Pastorear ovejas. Pues con pastorear ovejas lo vas a hacer. Vas a usar lo que tienes. Voy a usar el lugar donde estás. Voy a usar la fidelidad que tú le mostraste a Labán como cosa en la cual puedo ahora promoverte, porque antes no fuiste fiel y yo no pude traer promoción, pero la fidelidad que le has mostrado a Labán la voy a usar como un escenario para poderte promover. Y todo este escenario ahí, en la condición en la que estaba, en la condición presente que él tenía, cumpliendo aún con sus responsabilidades, no dejó de cumplir con sus responsabilidades, siguió cumpliendo sus responsabilidades, y el Señor le permitió a partir de allí dar un diseño. Ahora, ¿por qué esto es un diseño? Porque si tú te pones a estudiar la historia y desde un punto de vista histórico, el pueblo de Israel, cuando ellos se hablan de su historia, ellos dicen que han habido 2 eventos grandes que pudieron haber acabado con lo que es Israel. Uno, aparte del holocausto, ¿verdad? El siguiente es: si Jacob jamás se hubiese separado de Labán, Israel no existiera, sino que se hubiese mezclado con todos los pueblos. Así que el Señor entregó un diseño a Jacob para poder preservar a una generación, para poder preservar a una nación, para poder dar cumplimiento a una promesa que le había entregado a Abraham. Y yo creo poderosamente que nosotros, como aquellos que hemos sido injertados en el olivo, somos partícipes de esa promesa de Abraham, y que el Señor va a usar de la misma manera el lugar donde estamos, el talento que ya tenemos, la condición en la que estamos, el territorio en el que estamos, para poder reproducir en nosotros un nuevo diseño que va a traer herencia, que va a traer legado, que nos va a ayudar a salir del atolladero en el que podamos estar. Pero se requiere una fe sobrenatural y una sabiduría sobrenatural. Por eso es que es importante esto. Escucha lo que te voy a decir. Tú necesitas ser buena en algo. Y tú necesitas perfeccionarte en algo. No podemos ser un mar de conocimientos con un dedo de profundidad. Hay algo en lo que tú te tienes que hacer buena. Cuando nosotros nos mudábamos para los Estados Unidos, hubo algo que nosotros decíamos en nuestro corazón, y era, yo se lo expliqué en la clase 1, debemos hacer de nuestro talento una herramienta, un oficio. Pero hay que hacerse bueno en algo. Bueno, escoge algo, pero hazte bueno.
Jacob no sabía hacer mucho. Jacob probablemente venía de un pasado de ser tracalero. Era bueno robándole la primogenitura al otro. Pero se hizo bueno cuidando ovejas. Su esposa era tan buena como él, al punto que Labán le dejaba a Rebeca al cuidado de las ovejas. Y así fue como ellos se conocieron. Sé bueno en algo. Conviértete en algo que seas tan bueno, que seas irreemplazable, porque tu eficacia, tu capacidad, tu talento, combinado con la presencia del Señor, reposando sobre tu vida, hace grandes cosas. José era bueno interpretando sueños, y en el escenario de esclavitud en la que estaba, usó su integridad, usó su sabiduría. Es una de las características principales por qué José en Egipto era creativo y era a donde llegaba prosperaba, porque la presencia estaba. Pero ¿cómo se manifestaba la presencia del Señor en la vida de José? Porque se manifestaba la sabiduría de Dios. ¿Por medio de qué? De inteligencia. ¿Por medio de qué? De esa habilidad que tenía administrativa. Era bueno en algo y él lo perfeccionaba, lo cuidaba y lo ponía al servicio. Lo ponía al servicio. Entonces esto es algo que para nosotros es muy importante cuando queremos que Dios nos entregue diseños que puedan ayudarnos a salvar nuestras generaciones, que puedan ayudar a establecer su reino acá. Esos diseños que Él va a entregar muchas veces van a requerir sabiduría sobrenatural, pero también va a requerir sabiduría, inteligencia, el conocimiento de cómo se hacen las cosas, la preparación. Mira, tú estás en yo no sé, yo espero de verdad, te lo digo con toda honestidad, que tú hayas aprendido mucho en estos 3 días, pero hay 150 horas de entrenamiento en esa academia. No se justifica que nosotros permanezcamos bebés, cuando así como en la Academia Madres Pioneras, la Escuela Madres Pioneras, hay tantos otros recursos que tienen precios accesibles, que tienen la facilidad de que tú puedas adquirir conocimiento, adquirir sabiduría. Prepárate, entrénate, hazte buena en algo. Edificar va a requerir que nosotros seamos virtuosas. Pero muchas veces va también a requerir que nosotros seamos edificadas. Hay un cuadro en especial que quería mostrarles y esto es con respecto al proceso de edificación. Voy a pasar rápidamente esto para poder llegar al cuadro que quería llegar. Con respecto a los procesos de los 3 niveles de santificación para nosotros poder ser edificadas. Esto es algo importante porque acuérdate que el principio de edificación es la luz. Y cuando para que la luz se pueda manifestar en nosotros hay 3 áreas, como te mostraba en el cuadro al principio, 3 áreas de nuestra vida donde la luz necesita ser reflejada. Entonces existen 3 niveles de santificación que nosotros necesitamos todo el tiempo trabajar. Está primeramente todo lo que tiene que ver con la parte de los motivos. ¿Qué es lo que nos motiva? La parte de los deseos y trabajar con nuestro comportamiento. Los motivos, usualmente en esa área, el Señor nos va a llevar a trabajar quizás con áreas de iniquidad que nosotros ni siquiera reconocemos, pero la lámpara del Espíritu del Señor empieza a mostrarnos. Usualmente nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el pecado, ¿verdad? Porque podemos identificar los deseos. Pero lo más importante es que le pidamos al Señor que también nos muestre los pecados que nos son ocultos, las motivaciones. Porque no basta con que nosotros, lo que yo les explicaba ayer en el círculo, en el círculo que les sugerí que si querían llenaran la línea de tiempo. Porque no basta con que nosotros nos arrepintamos y cambiemos el comportamiento, cambiemos la forma en la que hacían las cosas. Eso es válido, eso es necesario, eso forma parte del proceso. Lo otro, por supuesto, vamos a sujetarnos a Dios, a resistir al diablo y Él va a huir. Y nosotros vamos a transformar por medio de la palabra los deseos. Pero va a llegar un momento en el proceso donde el Señor nos va a exponer más a la luz. Y mientras más tú te expones a la luz, Él te va a mostrar, no para traer condenación. Escúchame, esto es muy importante. Igual si tú estás llenando el círculo de la vida, el ciclo de vida, y estás llenando el timeline,
Cuando tú sacas algunas cosas que probablemente ya tú lidiaste con el Señor, pero las vas a volver a colocar allí, no es para que traiga condenación, es que tú quieres la alegría y el gozo de saber que Él trae a la luz motivaciones. Nunca, mira, si tú en alguna parte de la clase sentiste condenación o confusión, tú dices, ¿sabes qué? Mi espíritu, mi alma y mi espíritu tienen una lucha allí. Esto no es, esta clase no fue diseñada, esta clase fue diseñada para traer liberación. Y la liberación es que no trae condenación, sino que trae convicción. Porque recuérdate que el diseño que nosotros tenemos como padres que nosotros queremos enseñar como papás. Y cuando un papá enseña, un papá, aunque vaya a disciplinar o a exhortar, la exhortación edifica, ¿ok? Pero no trae condenación. Entonces es importante esto de la santificación, en que nosotros le pidamos al Señor que nos examine profundamente. ¿Por qué? Porque Dios no puede reproducir lo que no está totalmente bendecido. Entonces nosotros podemos ver prosperidad en un área, podemos ver que hemos recibido liberación en nuestra alma, pero cuando se trata de diseños, de vivir tu diseño, de multiplicarte, porque acuérdate que ¿qué es vivir tu diseño? Es volver de regreso al original. ¿Qué es vivir tu diseño? Es volver de regreso al mandamiento. El primer mandamiento que recibió el hombre es enseñorearse, multiplicarse, ser fructífero, enseñorear sobre la tierra. Ese es nuestro mandamiento. Por eso es que siempre hay un llamado a reinar. Ahora, este llamado a reinar que está dentro del individuo, nosotros muchísimas veces lo confundimos con el falso poder. ¿Ok? Entonces queremos ganar poder y queremos ganar estatus y queremos subyugar de una forma equivocada. Cuando el Señor nos manda a nosotros a reinar, nos manda a reinar con una investidura de rey, pero con un corazón de siervo. Entonces eso es algo muy importante. Ahora, cuando se trata de que tú puedas modelar el propósito para la que tú fuiste creada, para que tú puedas replicar el diseño, para que te puedas multiplicar, el Señor, mientras más tiempo tú pasas con Él, más Él va a alumbrarte y esa luz te va a llevar a decir, trabaja con esta área, que hay un área de iniquidad. Aquí hay un área donde los motivos que tú estás haciendo esto están torcidos, hijita. Y si tus motivos están torcidos, tu simiente se llena de engaño. Tu simiente se llena de mentiras, se llena de oscuridad. Y lo que tú reproduces va a traer lo que el espíritu lo que venga del Espíritu. Acuérdate que lo que nace del Espíritu de Dios, lo que nace del Espíritu, vence al mundo. Entonces nosotros queremos estar expuesta. La luz es algo hermoso, queremos estar expuesta a la luz y queremos sin flagelarnos, sin victimizarnos. Señor, revélame mis motivos. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy tan impacientada con esto? ¿Por qué yo no termino de cambiar por cuáles son mis motivos? Es muy importante. Entonces, bueno, aquí yo hice un cuadro de los 3 niveles de santificación y cómo se vería cuando la lámpara del Señor está puesta dentro de nosotros, ¿verdad? Y ese Espíritu del Señor está flameante en nuestros corazones, está dividiendo por medio de la palabra, separa los pensamientos de las intenciones, de manera que la vida que está dentro de nosotros empieza a permearse y empieza a transformar nuestra mente, empieza a transformar nuestros sentidos naturales. No gobiernan, sino que lo que va a gobernar son nuestros sentidos espirituales. La vida emana desde la misma vida de Dios, que está trayendo luz, que está trayendo discernimiento y que está trayendo todo lo que tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón, para que caminemos con un espíritu recto. Cuando las intenciones de nuestro corazón son revelados, nosotros caminamos con un espíritu recto. Bueno, mira, ya tengo 1 hora 40 minutos hablando. No quiere decir con esto que yo no pueda seguir hablando, puedo seguir hablando. Y no quiere decir con esto que no tenga más nada que decir, tengo mucho que decir. De hecho, todavía queda un cuadro, que es el cuadro de los 7 espíritus de Yahweh manifestados en una vida virtuosa. Pero evidentemente eso me va a llevar más tiempo. Y lo que me voy a comprometer es que voy a grabar una clase únicamente sobre ese gráfico y lo voy a explicar. O déjame orarle al Señor y de pronto, bueno, ¿por qué no podemos crear
un día más de taller y lo daríamos la semana que entra. Voy a definir, estoy hablando acá en función de el tiempo que tengo por delante y lo mucho y lo sustancioso que es ese cuadro. Y de verdad todo lo que he enseñado hasta ahora era necesario decirlo. Hemos alcanzado un muy buen paso, un muy buen ritmo. Han sido 6 horas de entrenamiento que espero verdaderamente que hayan transformado tu vida, que hayan dado muchas ideas, pero sobre todo que haya traído mucha activación espiritual. Yo quiero dar inicio en los próximos 15 minutos. Si tienes preguntas desde ahorita, por favor, empieza a colocar esas preguntas en el teléfono, empieza a enviármelas. Quiero solicitarte de forma personal que si ha habido una frase, que si ha habido algo que tú quieras compartir conmigo, tu testimonio, me lo envíes. Eso de verdad nos ayuda, nos nutre, nos edifica y nos instruye positivamente para cada día mejorar, para cada día ser con mayor excelencia. También quiero pedirte que uses tus redes también para mencionarnos, para mencionar la academia, para que seas de influencia, para que este material tan impactante, sí, para aquellas personas que conozco que están conectadas, que son pastores de iglesias con tu congregación, los que son líderes dentro de la iglesia, compártelo también con tus pastores. Pero es importante, ¿sabes? Porque estamos en un llamado de capacitación tremenda y esto es una herramienta hermosa que tenemos, que todos somos parte de esta visión y tenemos, ¿verdad?, que compartirlo con otras personas. Entonces quiero ir viendo si hay algunas preguntas para poderlas responder. A ver, veamos acá. Ok. ¿Qué cosas naturales hemos espiritualizado? Básicamente ahí, con respecto a esta pregunta, muchas veces a lo que yo me refiero con cosas naturales, creo que más o menos di el ejemplo, es cuando nosotros aplicamos métodos, ¿verdad?, que tienen alguna validez bíblica, pero nosotros no entendemos el principio espiritual. ¿Ok? Y di el ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, les hablé de lo que eran los diezmos. Claro, es un principio bíblico, pero cuando no entiendes el principio espiritual y se vuelve como un método, se vuelven formas. Todo lo que es forma, todo lo que es una forma, a la final lo que se convierten es en cosas naturales. Todo lo que es una forma, todo lo que es un método es una forma natural. Entonces, lo natural siempre tiene que tener revelado el principio espiritual. Porque si no, fíjate algo, te voy a dar un ejemplo cuando el Señor Jesús estaba, fue al lugar alto, fue al monte y se transfiguró y estaba allí con los otros 2 discípulos. Y en el momento que hicieron ellos, vamos a hacer rápido una enramadita aquí, ¿ves? Siempre tenemos la tendencia a querer construir algo, a querer edificar algo, a querer traer lo espiritual a lo natural, a querer ver que lo que quizá, bueno, como yo vi que antes nosotros construíamos un tabernáculo en el desierto, vamos a volver a construir un tabernáculo aquí con la transfiguración y tenemos a Elías y tenemos a Moisés. Me explico lo que te quiero decir. Cuando a veces convertimos las cosas espirituales en naturales, pero no hemos entendido la esencia del principio espiritual, se vuelve sencillamente como puros métodos. ¿Ok? A ver otra pregunta que tengo acá. El verso bíblico que les acabo que les dije, imagínate, no lo encuentro acá. Creo que es Isaías 11. Isaías 11 que nos habla de los 7 espíritus del Señor: espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de temor, espíritu de Yahweh. Me falta alguno más, en este momento no los recuerdo, pero lo puedes conseguir. De todas maneras, yo les voy a compartir el verso bíblico. ¿Ok? En la parte de la lámina que está acá, en resultados, debajo de transgresión dice resultado. Isaías 11:2. Diana, que me preguntó los 7 espíritus del Señor. Entonces dice: iniquidad motivo, pecado deseo, transgresión el resultado. ¿Ok?
Ok, bueno, aquí están esta gente está activa respondiendo, saben más que yo, ¿ves? El verso es Isaías 11:2. Gracias, Alessandra. Gracias, Damaris. Am, ¿Me puedes dar el significado que diste de la fe? No me acuerdo. Lo dije, que lo escribí o lo fue mientras estaba ministrando. Perdón, hago esa pregunta. Si alguien se acuerde, si alguien se acuerda de que yo haya dado en algún cuadro o en algún gráfico, me dicen y lo busco. O si fue algo que me salió mientras estaba ministrando. Si me puedes dar un datito un poco más específico, mi Diana, sobre eso de la fe, yo con gusto te respondo esa pregunta. Mientras estaba ministrando. Bueno, eso está ahí un poco. Vamos a volver. Lo que me comprometo, Diana, es que vamos a tener esto con la posibilidad de que ustedes lo puedan volver a escuchar. Y ahí volvemos. Yo misma voy a escuchar a ver qué fue lo que estaba ministrando el Espíritu Santo en ese momento para poder ver todo lo que tiene que ver la definición que haya dado de fe. Bueno, como nos quedan unos minutitos más, vamos a orar, ¿les parece? Para darle clausura a este tiempo. A ver. Una de las características de las madres que eran edificadoras. A ver, dijimos que las mamás, como madres, nosotros éramos edificadoras, éramos virtuosas, éramos adoradoras, éramos luz. ¿No era eso? A ver, esa pregunta me la hizo Big Mar. Me respondes, porfa, Big Mar, si te refieres a esa lámina, cuando dije que éramos luz, que éramos adoradoras, que éramos virtuosas, que éramos edificadoras y que éramos valientes. ¿Ok? Ok, perfecto, sí era eso. Entonces, bueno, vamos a tener un tiempo de oración para poder cerrar con este ciclo y darle muchas gracias a Dios de verdad por todo lo que Él ha hecho y por cómo nos ha ayudado y porque hasta aquí nos ha traído. A ver, otra pregunta antes de orar. Dice, cuando las intenciones, pero es un gráfico o cuando yo lo dije, cuando las intenciones son reveladas, bueno, usualmente cuando no sé si es que es un cuadro, te estás refiriendo a un cuadro, pero cuando las intenciones del corazón se revelan, vas a poder recibir liberación, porque cuando la razón, la motivo, la intención del corazón se manifiesta, tú tienes una oportunidad de arrepentimiento a niveles mucho más profundos. Yo te voy a dar un ejemplo de esto con respecto a lo que son los motivos del corazón para responder a esta pregunta. Ustedes saben que una de las metas, más que metas, área de mi vida que yo estoy ahorita entregándole al Señor, se la entrego y se la quito, se la entrego y se la quito. Es decir, Señor, yo quiero consagrar mi régimen de alimentación. ¿Okay? Y yo he pasado por diferentes etapas. Yo he pasado por la etapa de primero el sanar mi sanidad interior, de rechazo, como les mostré, la parte del rechazo. Yo he ido pasando por diferentes estaciones hasta que llegué a un momento donde estoy en una estación, en este momento en que mi gran motivación, pero fíjate esto, mi gran motivación en este momento es que yo quiero convertirme en un lugar donde Él pueda descansar. Esa es una frase que me resuena. Quiero convertirme en un lugar donde yo pueda descansar. Pero el Señor me mostró algo que me impactó y me dijo, Jenny, tú necesitas conquistar esta área, porque en esta área específicamente, y fíjate que para el Señor conquistar no es que si me pongo flaca o me pongo de una talla específica, significa que yo no soy controlada por los apetitos, significa que esto no me gobierne a mí. Este es el trabajo en el que yo tengo que en este momento enfocarme. ¿Por qué? Porque esto es algo generacional. Y el Señor me explicó cuál es la verdadera iniquidad que hay ahí. Es una forma de iniquidad, una forma de maldición generacional. No es ser gordo. El problema no es la gordura o el sobrepeso, perdón, para no ofender, porque por lo menos aquí esa palabra no se debiera decir, no debe decir overweight, pasado de peso. Ok, el verdadero problema es cuando el estilo de vida de placeres en algún momento en tu línea generacional, la gente cambió propósito por placer. Ahí está la iniquidad.
Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije que el problema es que Dios no tiene problema con mi gordura, Dios no tiene problema, ese no es el verdadero problema. Dios quiere que rinda esa área, Dios quiere que trabaje esa área, pero Dios quiere que yo me arrepienta por mí y por mis generaciones, cuando ellos a causa de los deseos y de los placeres, ellos cambiaron su propósito por los placeres. Cuando no completaron el propósito que Dios les dio a su vida, porque es más fácil la comodidad, porque es más fácil el placer, porque yo no quiero ceder la carne, porque me gusta la pachanguita, porque perdóname, pero esa es la realidad. Y cuando tú no cumples tu propósito porque te aferras más al placer, allí hay una raíz de iniquidad. Cuando yo descubrí eso, dije, ¡wow! Trajo liberación, Señor, y me arrepentí, me puse a orar y le pedí el perdón. Señor, perdóname, pero ya no perdóname porque si me comí esto, me comí aquello, porque si la galleta pudo más que yo. Y ahora yo te estoy pidiendo perdón por otro nivel. Te estoy pidiendo perdón porque me has hecho entender que cada vez que nosotros cedemos a los deseos y ellos nos dominan y nos controlan, lo más propenso que vamos a hacer es que vamos a cambiar propósito por placer. Y acuérdate esto, cuando una persona cambia propósito por placer, tú vendes tu primogenitura. Esaú vendió su primogenitura por comida, por alimento. Entonces no se trata solamente del alimento que tú comes, del placer, del deseo, del confort, de ay, yo no voy a trabajar, ay, déjalo así, ay, no, eso es mucho trabajo, confort. Entonces, ese plato de lentejas significa confort. Cuando tú cambias confort por propósito, tú vendes tu primogenitura. Entonces, el Señor me mostró esa raíz de iniquidad. Y esa raíz de iniquidad me hizo a mí ¿a qué? Activarme en oración y a pedir perdón. Y yo pedí perdón por todas las primogenituras que fueron vendidas cada vez que en mi familia, en el trazo generacional, escogieron confort por encima de propósito. Cuando la indisciplina, la falta de diligencia, escogiendo confort, vendieron propósito, entregaron primogenitura. Y después en el mundo espiritual empecé a orar y dije, Señor, y me coloco porque escrito está, es un hecho, es la palabra, permanece, Señor, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Te pido, Señor, que tú entregues a este tiempo, a esta generación, las herencias y las bendiciones generacionales que se quedaron atrapadas en el segundo cielo, producto de cada vez que alguno de mis familiares, incluyéndome a mí misma, hayamos escogido placer por encima, confort por encima del propósito. Entonces, wow, mira todo lo que reveló cuando tú le oras al Señor y le empiezas a decir, muéstrame la motivación, muéstrame el origen, muéstrame la raíz, muestra la motivación. Entonces yo vengo orando por un tema específico y mira todo lo que expandió el Señor. Me dio una clase sobre iniquidad y maldiciones generacionales asociadas con algo que se ve tan irrelevante como es, ok, quiero rendir. Yo, como le dije al Señor, yo no quiero, si quiero yo me cojo con este peso para siempre. Pero yo lo que quiero saber es que siempre voy a estar cediendo mi vida a ti, que voy a vivir mi vida diariamente cediendo a la voz del Espíritu y que yo no voy a estar caminando en la carne, sino que cada día yo comprometo en que todas las áreas de mi vida yo cedo a ti. Eso es la vida en Cristo. La vida en Cristo es que no se trata de cuánto tú tienes que cambiar. Yo te quiero dar con este último consejo y si tienen otras preguntas, bueno, quedan 5 minutos todavía, me la pueden hacer llegar. Este es un consejo que yo te quiero dar. Ahora cuando tú tienes estas 7 esferas, ahora cuando vamos a empezar a trabajar de lleno en la guía, en la parte final que vamos a hacer la planeación del trimestre, vamos a tener una reunión en septiembre 22 y vamos a planear el final del trimestre. Yo no quiero que tú mires tu vida desde la perspectiva de todo lo que tú tienes que cambiar. No mires, tenemos mucho por cambiar. No te robes la paz del presente mirando todo lo que tienes que cambiar en tu futuro. Disfruta la paz del presente sabiendo cuánto tú puedes ceder cada día. No mires todo lo que tienes que cambiar. Mira cuánto puedes ceder un día a la vez al Espíritu Santo. Esa es la clave del éxito de caminar en el Espíritu. Las personas que somos afanadas y perfeccionistas queremos mirarlo todo. Me falta cambiar esto y quiero cambiar aquello. No se trata de todo lo que yo pueda cambiar. Se trata de cuánto yo pueda rendirle hoy al Espíritu Santo. Amén.